Por eso le damos gracias al Rey en este hermoso domingo. Y abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan y van a ir al capítulo 1, al versículo 15 y 17. Dice la palabra, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Qué hermoso. Cuando estaba leyendo esta escritura y ahorita en la mañana con esta adoración que le hemos dado al Señor, en el que ha venido el Espíritu Santo y nos ha bendecido de una manera sobrenatural y palpable, ¿verdad? Que podemos sentirle. No cabe duda, ¿verdad? Que va de acuerdo siempre con lo que está escrito, con lo que el apóstol Juan habló sobre Jesús. Y a la vez Juan el Bautista, ¿verdad? Decía que él no era el que debía de venir. Dice, había uno que estaba antes que él, aunque Juan el Bautista era como unos 6 meses mayor que Jesús. Pero Juan el Bautista dijo, hay uno que ya existía antes que yo. Y es Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, aunque vino, la palabra vino y se hizo carne, pero nunca perdió su divinidad. O sea que Jesús es Dios, es Dios. Y por eso, ¿verdad? Cuando el apóstol Juan habla sobre él, habla de la grandeza que miró en Jesús. Una grandeza sobrenatural, la cual no había ningún hombre. Y esa divinidad la que vio era Dios, era de Dios, era Dios. Y por eso aquí Juan dice, en el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud. Ojalá y entendamos de veras esa palabra, plenitud. Porque esa palabra, plenitud, quiere decir como llenura, como algo completo. Y esa plenitud estaba en Jesús, está en Jesús. Esa plenitud, ¿qué quiere decir? Que todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo escondido de Dios, por decirlo así, todo lo mejor de Dios estaba en Jesús. La plenitud. Y por eso nos ponemos a mirar y decimos, qué hermoso, ¿no? Cuando venimos al Señor y que Él toca nuestros corazones y que empezamos a vivir una nueva vida, pues un poder fuerte es el que ha de haber estado ahí para poder cambiar a la persona. ¿Quién puede cambiar a una prostituta? ¿Quién puede cambiar a un alcohólico, a un drogadicto, a un mal hablado? ¿Quién puede cambiarlo? ¿Quién puede cambiar a un narcotraficante, a un malviviente? Solamente Jesús, la plenitud de Él. Lo cierto que no retuvo nada Dios. Cuando vino Jesús, Dios no retuvo nada para que fuera enseñada toda la gracia, toda la bendición de Dios, toda la plenitud. Por eso en el Señor estamos completos. Por eso en el Señor el malviviente tiene remedio. El enfermo tiene remedio. Todo aquel que busque, no importa la necesidad que tenga. No importa la necesidad que tenga. En Jesús es suplida la necesidad. En Jesús. No necesitamos nada más. Solamente en Jesús es la plenitud de Dios. Si a veces no recibimos es porque no pedimos. No sabemos pedir. No sabemos cómo hacerle. Y pedimos mal. Y por eso no se nos dan las cosas, dice el apóstol. Dice Santiago. No recibís pides y no recibes porque pides mal. Porque la plenitud de Dios, mis hermanos, estaba en Jesús en aquel momento. Estaba la plenitud de Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, no cabe duda, ¿verdad?
Los que muchos tratamos de cambiar en aquellos tiempos, tratábamos de cambiar, y no podíamos. Terminábamos llorando, maldiciéndonos, pero cuando vino la plenitud de Jesús, casi como, no les moleste la palabra, pero como por obra de encanto, paz, empezó un cambio, pero era más que encanto, era el poder de Dios. El que vino y ¡pum! Nos cambió y nos fue cambiando y nos sigue renovando. Dios es maravilloso. Hoy en día la gente busca por todos medios la bendición. Busca la cura por todos medios, la necesidad para que sea suplida la busca de todas maneras. Y muchas de las veces no se busca en Jesús. Y es donde está la plenitud. No hay otra fuente. No hay otra fuente. Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? La plenitud del Señor, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, con la plenitud de Dios que hemos recibido, somos diferentes a los del mundo. Somos diferentes. Ya no podemos ser como ellos. No, jamás. Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno. Bendito mi Dios, ¿verdad? Por eso cuando en este mundo, ¿verdad?, las personas se sienten cansadas, sienten que ya se les cerró la puerta, están al borde del suicidio, están al borde del colapso, de la bancarrota. Está Jesús, mis hermanos. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta maravillosa. Alabo y bendigo el nombre del Señor, ¿verdad?, que nos da vida. Hoy en esta hermosa mañana que nos levantamos con el único afán, ¿verdad?, de venir a alabar al Señor con la iglesia, congregarnos y alabar su nombre y darle lo mejor para Él, lo mejor de nuestras voces, con todo un canto fuerte al Señor. Él lo quiere, eso quiere Él, que le demos lo mejor de nuestras voces, eso que puso en nuestro interior, que se lo demos. Y a la vez que le adoremos con todo nuestro corazón. Ese debe ser el deseo de todo cristiano cuando se congrega. Antes de todo, sabemos que venimos con necesidades todo. Eso lo sabemos. Pero mis hermanos, no ganas nada con solamente pensar en las necesidades. Ganas cuando alabas a Dios, sobre todo porque tú te abandonas al Señor y le dejas al Señor todo. Mientras tú le alabas y le bendices. ¿Y qué pasa? Pues Dios nos va a dar la paz. Va a venir el Espíritu Santo y nos va a llenar. Y a la vez aquí participamos mejor. Y cuando salgamos vamos con una fuerza mayor. Porque ya la llevamos. Dios es maravilloso. Dios es bastante bueno. Y por eso debemos de ser agradecidos, mis hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos dichosos. Porque la mayoría se levantaron desvelados por X causa y sin ganas de ir. Pues ya ni se congregan muchos en la iglesia. Muchos han abandonado el camino. Muchos ya no le tomaron sabor a la vida porque no le tomaron sabor a Dios. Muchos se han quedado. Muchos están durmiendo ese sueño de muerte. Por X causa se han quedado. Pero en la mente del cristiano, en la mente de aquel que ama a Dios, en la mente, en el corazón, está escrito ya, con letras no escritas por humanos, pero escrita por la mano de Dios en nuestro corazón, que nos dice, ve y alábame, ve y adórame, ve y congrégate y alábame. Y eso es lo que hacemos y Dios nos bendice. Dios es maravilloso. Por eso digo que dichosos nosotros, porque el Señor en su plenitud no se detuvo nada para bendecirnos. No se detuvo. Y no ha terminado el Señor, porque todavía el Señor nos va a seguir bendiciendo. Habrá más poder que ahorita. Pero tenemos que creerlo y tenemos que recibirlo. Dios es maravilloso. Y dice el Señor aquí, dice enseguida, dice, porque de su plenitud tomamos todo, de su plenitud. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los apóstoles? Ahorita se me vino.
¿Qué pasó cuando todavía el Espíritu Santo no había caído sobre ellos? Estaban todos miedosos, temerosos, con sueño, llorando. Eran un desastre. ¿A poco no? Eran un desastre. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¡pum, pum!, les prende la mecha y empiezan a testificar, empiezan a vivir una diferente vida. Son valientes. El Espíritu Santo hablando sobre ellos, ya son otras personas. Es lo que sucede con los hombres. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ya no somos los mismos jamás. Ya no. Y si no hay esa chispa, algo anda mal. Hay que arrimarnos donde está esa chispa, ese fuego, para que seamos prendidos. Y ese no te lo va a prender el hermano. No te lo va a prender el esposo, la esposa, ni el vecino, ni el papá, ni la mamá. Esa chispa te la va a prender el Señor. Bendito Dios. Dios es maravilloso. Y lo dice aquí. Dice, y gracia sobre gracia. ¡Qué hermoso! Otros dicen, y gracia y más gracia. ¿Qué quiere decir? Estaba toda la plenitud de Él, de Dios, en Jesús. Toda la plenitud. Y dice, y gracia sobre gracia. ¿Qué nos está diciendo? Que de esa plenitud que Él tenía, estaba la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir gracia? Quiere decir que el favor de Dios. El favor de Dios que estaba dispuesto a darlo a los hombres. Esa plenitud iba a ser dada a todo aquel que abriera su corazón. A todo aquel que fuera tocado por Dios. La gracia de Dios iba a moverse. O sea, el favor de Dios. Es una dádiva gratis. Por eso nosotros no tuvimos que hacer nada, como dice el apóstol San Pablo. Nada, porque no podíamos, estábamos muertos. El muerto puede levantar la mano para pedir ayuda. No puede el muerto pedir ayuda. Estábamos muertos, pero la gracia de Dios vino y nos dio de su plenitud. Gracia quiere decir favor, el favor de Dios. Y ese favor de Dios fue gratuito. No tenemos que comprarlo. Porque hoy en día todo es caro, todo es caro. Pero la gracia no se compra, la gracia de Dios es regalada por Él. Y esa gracia, ese favor vino y nos dio de su plenitud que Él tiene. Y nos dio una probadita, porque venimos a ser diferentes. Venimos a ser diferentes. Y gloria al Rey, gloria al Señor. Esa gracia que vino, ese favor divino, que vino en el momento más preciso cuando lo necesitábamos. Y viene de igual manera cuando lo necesitamos. Viene ese favor de Dios gratuito, viene y nos bendice, nos anima, aunque no lo merezcamos. Pero mientras más recibimos, más vamos comprendiendo la bondad de Dios, de ese favor gratuito, de esa gracia. Y seguimos recibiendo de su plenitud. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, es algo hermoso. Y el mundo la necesita. Y lo dice, y otra vez, sobre gracia. Y sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Pues muchos lo miran, ¿verdad? Y yo también lo miro así, puede ser de muchas maneras. Que Dios no se cansa, que nos sigue dando favor tras favor. Nos sigue dando. Y ciertamente que Dios nos va dando ese tipo de favor conforme vamos caminando. Conforme vamos caminando, el Señor nos va bendiciendo con un favor diferente, una gracia diferente, porque depende al tiempo que se amerite en la necesidad por la que pasemos o adversidad. Dios nos va bendiciendo con otro tipo de gracia, con otro tipo de favor. Nos va bendiciendo, nos va llevando gracia sobre gracia. Y Él solamente sabe cómo hacerlo. Y nos va bendiciendo y nos va llevando. Por eso muchas veces decimos, ay, quién sabe si la pasaré, si pasará esto. Pues el Señor mandará otro tipo de favor en el cual seas bendecido. Y la puerta se te va a abrir. Y si estamos con nuestros ojos abiertos, podemos verlo y disfrutarlo también. Dios es maravilloso. La plenitud
está ahí. La plenitud de Dios está a disposición de cada uno de nosotros. Por eso vino el Señor, vino Jesús, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Y recibimos de su plenitud. Lo dice San Pablo a los Colosenses, dice San Pablo en varias de las cartas, que Jesús es la plenitud de todo, la plenitud. Qué hermoso, ¿no? Por eso, ¿saben de qué? Yo me río de la situación. Yo me río de la situación. Por cualquier cosa que pase, yo me río. Porque la plenitud de Dios sobresale. La plenitud de Dios sobresale. Por eso nos podemos acostar y descansamos confiados. Confiados porque estamos disfrutando de la plenitud del Señor. Y no es que nos abandonamos o es que seamos desobligados, no. Sino confiamos en la plenitud, en la confianza, en la firmeza de Dios. ¡Qué hermoso! Y cómo la necesitan los demás, ¿verdad? Y la necesitamos todos nosotros cada día y cada día. Y gracia sobre gracia, Él nos va bendiciendo. Él nos va llevando. Conforme a la necesidad que tengas, Él nos va llevando. Mis hermanos, no se castigue el uno al otro. O no se castigue propiamente. No te castigues. Confía solamente en el Señor Jesús. Él te quiere darle la plenitud de Él. Solamente confía. No tienes que hacer nada. Ámale con todo tu corazón y espera bendición porque Él está dispuesto a dártela. Él te la va a dar. Y cuando menos lo pienses, después de un mes, de un año, 2 años, 3 años, yo no sé cuánto, de que no haya paz en cierta área de tu vida, vendrá una paz enorme. Porque va a venir la plenitud del Señor. Y con una sola palabra que te diga, y que tú estés con el oído bien abierto, vas a tener paz en tu corazón. Dios te va a bendecir. Dios es maravilloso. El misterio vino a ser realidad, mis hermanos. El misterio que era Jesús. El misterio escondido, ¿verdad? Por decirlo así. Y no es misterio. Ahora es la verdad, la plenitud. Y Dios es hermosamente bueno. Dios nos va llevando entonces, nos va llevando gracia sobre gracia. De la plenitud de Él vamos recibiendo en nuestro caminar y viene y todo de favor. Y ese favor va a continuar, esa gracia va a continuar gratuitamente, nos lo da el Señor. Y nos va llevando a través de este caminar, a través de todo el lindero de la vida, nos va llevando gracia sobre gracia. Y depende de la necesidad, Él soltará la gracia, no la mandará y seguiremos caminando. Y como dice el Salmo 23, y la verdad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la verdad y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, dice el Salmo 23. Que es propiamente un salmo que se lee mucho en los funerales, ¿verdad? Pero este no es un funeral. Al final el funeral también nos pertenece, porque todos de nosotros, todo, es parte del caminar. Pero dice que la verdad y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida, porque mandará gracia sobre gracia. Y al final voy a habitar en la casa del Señor. ¿Qué más quiero? Dios es maravilloso. Dios es bueno. Y por eso desde aquí somos felices. Desde aquí somos completos. Porque en su misericordia, al vernos caídos, temerosos y con una necesidad de ayuda tremenda, que moríamos, estábamos muertos, Dios mandó la plenitud. Y vino la plenitud y nos dio vida. Y para que puedas llegar, te voy a mandar unos buenos remos para que puedas navegar. La gracia, la misericordia nos van a acompañar, mis hermanos. Porque la plenitud del Señor sigue intacta. La plenitud de Dios está intacta, está lleno y está a disposición de cada uno de ustedes y de mí y de todo el que me escucha. La plenitud, no tenemos por qué golpearnos a sí mismos en esta vida, ni sufrir, ni vivir sin ninguna esperanza, sino que más bien miremos siempre que la plenitud del Señor está a disposición a cada momento. Y en esta hermosa mañana el Señor Jesús te dice que te ama y nos quiere compartir ahorita, hoy mismo, de su plenitud. No que no te haga dado, pero te quiere dar más. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana y amen al Señor de todo corazón porque Él nos ama. Él nos dio de su plenitud y nos llevará sobre gracia
Y el favor y la misericordia nos van a seguir en esta vida hasta que lleguemos a la casa del Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.